A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un músico de temperamento dulce, voluble, y sus melodías reflejaban su espíritu genial y atormentado. Su madre era polaca y su padre era un francés que había abandonado su patria natal. Y allí en Polonia nació este joven llamado Federico Chopin, de notable precocidad. Su vida amorosa, sin embargo, no fue un mar de dulzuras y tuvo más de una sorpresa. Una noche, tocando el piano en casa de un amigo, estaba una mujer cuya presencia molestó a Chopin. Entonces escribió una carta en la que decía: He conocido a una mujer que es una calamidad. Fuma, dice malas palabras, es socialista y su cara no me resulta simpática. Pero Chopin era un hombre voluble y al poco tiempo de la misma mujer escribió en su diario: La he visto 3 veces. Mientras yo tocaba el piano, ella me miraba a los ojos y yo a los suyos. Sus miradas abrasadoras me enloquecían. Todo en mi alma era música, solo música. Me ama, la amo. Esa mujer, conocida como George Sand, fue el último amor de Chopin, el músico sensible y frágil, que un día como hoy, 17 de octubre de 1849, estaba desapareciendo. Chopin solo tenía 39 años, pero a pesar de su vida corta, los públicos del mundo lo recuerdan con admiración y le agradecen por siempre su música delicada e intimista, compuesta con el alma y para el alma. Las principales noticias del día. Titulares. En la emisión de este miércoles 16 de octubre de 2024 abordaremos los siguientes temas. Comisión de Fiscalización de la Asamblea califica a trámite pedido de juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía. El gobierno anunció entrega de licencias ambientales para 6 proyectos de generación de energía solar e hidroeléctrica. En política internacional, Calígula y Nerón regresan. Los editoriales serán de Talía Flores. Los políticos no le temen a la muerte. Noticias internacionales. Esto será en la emisión. Noticias del día. Comisión de Fiscalización de la Asamblea califica a trámite pedido de juicio político contra Andrea Arrobo, exministra de Energía. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea calificó a trámite este martes 15 de octubre del 2024 el pedido de juicio político por supuesto incumplimiento de funciones en contra de Andrea Arrobo, quien por casi 5 meses se desempeñó como la primera ministra de Energía del gobierno de Daniel Noboa. La resolución se aprobó por unanimidad conforme a una moción presentada por Adriana García, legisladora del movimiento Gente Buena y una de las integrantes de la comisión. La exfuncionaria tiene 15 días de plazo para presentar sus descargos. Los asambleístas Ana Galarza y Jaime Moreno de Construye, Vicente Tallano del Partido Social Cristiano, buscan que Arrobo sea censurada en la Asamblea por supuesto incumplimiento de funciones frente a la crisis eléctrica que soporta Ecuador. La correísta Sofía Espín consideró que esta será una oportunidad para que Arrobo comparezca a la Asamblea y demuestre si fue utilizada o no como el chivo expiatorio del gobierno frente a los apagones. Para lograr que la moción fuese aprobada por unanimidad, la asambleísta García hizo un cambio al texto a último momento, después de que asambleístas de la Revolución Ciudadana evidenciaron que contenía un juzgamiento previo a la exfuncionaria a la que se le atribuían inacciones que han agravado la crisis eléctrica, falta de gestiones oportunas y ausencia de planificación. El gobierno anunció entrega de licencias ambientales para 6 proyectos de generación energía solar e hidroeléctrica. En medio de una crisis eléctrica que atraviesa el Ecuador y que se complica cada día, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica otorgó las licencias ambientales para la ejecución de 6 proyectos de energía solar e hidroeléctrica en las provincias de Imbabura y Morona, Santiago. Los proyectos que generarán 399.85 megavatios de energía al país fortalecerán la matriz energética del país, así lo informó la Secretaría de Comunicación.
La ejecución de los proyectos representa una inversión de 437.7 millones desde el sector privado. Estos son los proyectos y la cantidad de energía que aportarán al país. Central Imbabura de energía solar en el Cantón Ibarra, potencia de 120 megavatios. Central Ambi, energía solar en los cantones Antonio Ante e Ibarra, potencia de 60 megavatios. La central Intillana, energía solar en el cantón Urcuquí, potencia de 60 megavatios. La central Urcuquí de energía solar en el cantón Urcuquí, potencia 60 megavatios. La central hidroeléctrica El Rosario en el cantón Gualaquiza, potencia de 49.9 megavatios. La central hidroeléctrica Santa Rosa en el cantón Gualaquiza, potencia de 49.9 megavatios. La ministra de Energía y Minas, encargada Inés María Manzano, indicó que los proyectos crearán 1.920 fuentes de empleo y dinamizarán las economías de los cantones señalados. Todos esos proyectos fueron firmados en otras administraciones, por lo que el gobierno de Noboa heredó proyectos ya concesionados y durante su mandato estuvieron paralizados al no agilitar el trámite de las licencias ambientales hasta el anuncio del pasado 15 de octubre. Entrevista del día. En Telesemana y en el segmento Charlas de Café con la participación de Belén Carrillo, consultora telco de Guarmitel, se trató el tema ¿existen claves para liderar la innovación? A continuación, un extracto de esa intervención. Siempre veo el punto de partida es el concepto de brecha digital, de cómo nosotros lo vemos ahora versus lo que era hace 20 años. Entonces, aquí en Ecuador, por ejemplo, hace 20 años la brecha digital era conectar, tener cobertura, que las personas tengan cobertura y que haya cobertura en carreteras. De hecho, ese es uno de los cumplimientos que están en los contratos de las operadoras del SMA. Hoy por hoy ya el concepto de brecha digital ha cambiado totalmente. Y eso hace que la industria también cambie y que tenga otra mirada respecto a cómo cubrir esta brecha digital y qué modelo de negocio puedo implementar. Entonces, hoy por hoy mismo, todas las empresas ya no están solo pensando en infraestructura, sino en el valor agregado que pueda tener su negocio, que se vuelve en el diferenciador de su competencia. En el diferenciador. Y eso hace que comience también una economía y una competencia en los diferentes mercados y en los diferentes segmentos. Pero también comienzan a mezclarse estas economías. Por ejemplo, antes los que proveían servicio de Internet fijo y hacían su infraestructura fijo no tenían por qué competir con las operadoras móviles. Hoy ya lo hacen, porque los operadores móviles también tienen su infraestructura física. Entonces, como vemos, el modelo de negocio va cambiando y comienzan a crearse incluso los nichos de mercado en donde la infraestructura juega un papel importante, pero ¿cuál es el éxito de las empresas? Es el diferenciador, el valor agregado, ya sea en contenido, ya sea en nuevas prestaciones, que ya no tienen nada que ver con la infraestructura. Entonces, realmente ha cambiado toda la necesidad dependiendo del concepto de brecha digital que tengamos en los diferentes países que por lo general son similares, ¿no? La similitud que lo encuentro a nivel LATAM es conectar a los no conectados. Es un discurso que la mayoría de gobiernos lo dice, conectemos a los no conectados, cómo lo hacemos, cuáles serían las estrategias, y eso es parte también de una mirada desde la empresa privada en poder aportar a este cierre de la brecha digital sin que el gobierno tenga que hacer una gran inversión. Entonces, ese es el preámbulo general que lo he visto yo para poder comenzar a hablar acerca de cómo liderar estos nuevos retos. Me gustaría dar mi comentario desde el punto de vista regulatorio, en el que trabajé 10 años y que realmente es muy importante para el tema de la monetización del 5G y también para el tema de redes privadas, porque a veces la traba para poder implementar tanto el 5G como las redes privadas de 5G es la parte regulatoria, y es desde los instrumentos legales que están dados por en los diferentes países, pero desde el Estado, que son instrumentos legales que no son muy fáciles cambiar. Entonces, les pongo como ejemplo, aquí en Ecuador tenemos definida en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones redes públicas y redes privadas. Ya se hizo un esfuerzo por sacar redes comunitarias también, pero todo eso decanta en normativa secundaria
que al momento de comenzar a hablar de una nueva tecnología que crece rápido, como las redes privadas, se queda trabado, porque dicen, ¿dónde le ponemos si solo tenemos definidos estos tres? ¿Dónde les ponemos? Y si es que les ponemos, ¿con qué normativa secundaria les damos un título habilitante, que es un permiso, o cómo los controlamos? Entonces, esa es una traba para la monetización del 5G. Y la otra es los diferentes casos de uso. Coincido con Laji que me hablaba acerca de que creamos la necesidad, es cierto, y en 5G justamente se van creando los diferentes casos de uso, y esos también necesitan tener una regulación que probablemente vuelva a convertirse en una traba. Les pongo el ejemplo de la IoT. A pesar de que en 5G podría correr en las bandas tranquilamente de 3.5, y ya se han hecho pruebas y puede correr, pero es demasiado, no es una banda demasiado robusta como para simplemente transmitir ráfagas, pero no deja de ser un caso de uso que puede combinarse con otras tecnologías que están en la banda de 900 megahercios, sí, pero no deja de ser un caso de uso que en algún momento las personas van a darse cuenta que lo necesitan, ¿no? O sea, las personas que ahorita controlan, por ejemplo, su ganado manualmente, después se van a dar cuenta que solo con un sensor en sus animales lo pueden realizar de una mejor manera. Ya se creó un caso de uso. Entonces comienza a monetizarse ya la 5G con una tecnología, ¿no? Entonces, otros casos de uso, asimismo, de las propias empresas privadas que hablábamos ahorita para redes privadas, que también me parece una idea genial que debería impulsar el gobierno, implementarse en los países, pero que las trabas regulatorias sí tienen una fuerte injerencia y que a veces no permiten esta monetización. Una vez, siempre está la regulación presente, pero la regulación debe ir cambiando conforme va la tecnología en la medida de lo posible. Y de hecho, para eso es parte de cambiar justamente la cultura y liderar la innovación desde el punto de vista regulatorio también, porque hay temas donde antes en la parte económica se cobraba a las operadoras por cierta parte de su infraestructura. Por ejemplo, se cobra por cada radio base, ¿ya? Pero en el 5G definitivamente necesitamos más radio base para tener cobertura. Entonces, si queremos que las operadoras tengan más cobertura, pero les vamos a cobrar más, o sea, les vamos a castigar por tener cobertura, entonces es un modelo de negocio que no les va a servir a las operadoras, ¿no? Entonces, es ir también cambiando el punto de vista regulatorio. Y yo considero que el sandbox es importante para los casos de uso en el 5G. Es importante, porque si bien es cierto que deben haber reglas definidas, pero deben de haber una libertad por el tema de que la tecnología avanza vertiginosamente, ampliamente, rápidamente, que la regulación siempre se queda y siempre se va a quedar un paso atrás, que al abrir los sandbox podemos de cierta manera ayudar a que se pueda implementar 5G y todo tipo de tecnología. Y todo tipo de tecnología ahora convergente, como bien lo dijo Sergio y también lo topó allí, es el tema de la neutralidad de red, lo importante para cambiar este punto de vista y comenzar a trabajar en los temas regulatorios que puedan impulsar la inclusión de la nueva tecnología y no retrasarla. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Fran Ferrero, expresidenta de la Asociación de Restaurantes del Guayas, para hablar la afectación en el sector de restaurantes por la crisis energética que estamos viviendo. Escuchemos lo que dijo. Los hábitos, todos tenemos hábitos de consumo. Impacta no solamente el sector de alimentos y bebidas, sino a todo el sector comercial como tal. Igual también a la cadena productiva. Entonces, si no se toma conciencia de que los hábitos deben de volverse a crear, difícilmente vamos a poder mitigar el impacto, porque esto va a durar quizás hasta abril, y también tener la claridad de que tomará entre 1 o 2 años hasta que se estabilice con las nuevas fuentes de energía y volvamos a una, digamos, normalidad. El Ecuador ha venido impactado una tras otra y aquí hay una cadena de situaciones que ponen a todos en una situación compleja. Y nosotros, ¿cómo nos podemos adaptar? Realmente un poco ahí viene a ser cada empresa y cada negocio hacer una introspección, hacer una evaluación y un plan emergente de contención para poder resistir el impacto. Esta es la época más importante del año. Ya sabemos que los números no nos van a ayudar. Este año ha sido muy complicado. Desde el incremento del IVA vimos disminuciones en el sector de alimentos y bebidas, sumándole en las provincias más afectadas por el nivel de incremento de violencia,
unos golpes a la facturación del 17 hasta el 50%, y ahora se suma el tema eléctrico. Pero eso es bastante como que digamos el panorama complejo. Ahora, si las empresas siguen manejándose con la esperanza de que venga la ayuda desde la parte gubernamental, la situación se va a poner más complicada más que nada para los más pequeños que no tienen acceso a líneas de crédito, que no ascienden el 18% de interés. Entonces, ahí tiene que haber un tema de puertas adentro. La planificación va a depender de cada local y de cada mercado al que está dirigido. Ahora, el tema con el cliente, que es la principal fuente de ingresos de los restaurantes. Ahí es un problema sobre el problema, y sobre ese problema otro problema, porque, por ejemplo, digamos, quienes pueden comprar una planta eléctrica y prenderla durante el día, cuando tienen cortes en el día, muchos clientes no van por el ruido, por el olor, por la molestia que genera eso, y prefieren no ir. Y en la noche, los que prenden una planta, no les sirve de mucho porque la gente no sale. Vámonos un poquito más allá, Milton. Si le quitamos un poco a la parte estética, digamos, yo me quiero sentir cómodo y quiero que sea todo perfecto, ahí hay algo muy importante. A ver, como personas, y en Ecuador es súper resiliente y hemos salido de crisis tras crisis y saldremos de esta. Primero es eso, no es ser optimismo tóxico, es de que dependemos de nuestro motor y de nuestra resiliencia para adaptarnos y para avanzar. No es el tema de la contaminación auditiva, es un poco un tema también, como te mencionaba, del hábito de consumo. O sea, las personas a la final les tienen miedo de movilizarse y el cambio de las luces, ¿no? O sea, va a haber luz, no va a haber luz, voy a encontrarme con oscuridad cuando voy al establecimiento. Aparte del incremento del costo operativo de tener un generador, los que pudimos acceder a un generador para en algo estabilizar la operación, tratamos de fidelizar a nuestro cliente garantizando nuestra cadena de frío. El sector de alimentos y bebidas vive de la cadena de frío. Si los alimentos se contaminan en la costa, no es igual que en la sierra. En la sierra igual tienen impacto, pero son menos perecibles los alimentos, por decirlo así, si se rompe una cadena de frío. En cambio, en la costa no es esa misma realidad. Entonces, no tienes garantía que porque tienes un generador vas a tener un incremento de diésel. Por ejemplo, un generador de unos 30, 25 kVA te está costando con las actuales cortes aproximadamente $600 de diésel al mes. Ese es un valor que tienes agregado. Ahora, por ejemplo, muchos establecimientos lo que pueden hacer, y tienen por eso que revisar sus números y su operación, digamos, motivar al consumo para que el cliente pueda ir, ¿verdad? A pesar de todo lo que tú mencionas, podemos ver una oportunidad de que si tú no tienes luz en tu casa, puedes ir a un establecimiento o a un centro comercial, aprovechar los generadores para poder trabajar o tener un poquito de paz. Aquí creo que todos estamos buscando nuestra paz y volver al ruedo, digamos, de la normalidad, pero vamos a depender de cada uno de nosotros en podernos adaptar. Esto va a variar en las oportunidades, también depende de en qué sector están los establecimientos y, como tú mencionabas, si tienen o no tienen generador, pero no te garantiza. Es importantísimo, es muy importante que cada local se adapte a su realidad. Es decir, si tú anteriormente producías y tenías unas compras de materia prima sumamente elevadas, pones en riesgo que la materia prima se te dañe y pones en riesgo que tu consumidor se afecte por las variaciones de luz. Tienes que hacer compras más pequeñas. Por ejemplo, ahorita es un tema como en la pandemia. Tenemos que activar planes emergentes internos en la empresa, controles de egresos y poder ver. Cuando tú haces mucha promoción, es importante que tengas cuantificado, porque obviamente vas a fidelizar a tu cliente, incrementar las ventas. ¿A qué costo? Los costos en promociones pueden ascender desde los $3,000 hasta los $15,000, dependiendo del negocio. Entonces la gente no está pensando que quizás hacen unas inversiones exageradas que luego no van a poder sostener, y eso tenemos que sostenerlo por lo menos hasta abril. Y dejar de contar. Hay un impacto económico que a mí me preocupa más, Milton y Verónica. El sector turístico y el sector de alimentos y bebidas es el sector que más empleo genera en los feriados y en la época alta de Navidad. Eso no va a suceder porque no tenemos cómo sostener esas plazas de empleo, ya que tú hablaste de algo muy importante. El consumidor final no puede ir. Y adicional, el consumidor final hoy está un poco impactado, pero las utilidades no se van a dar. Entonces, la gran clase media, la clase media baja, el motor financiero del país, se va a ver golpeado, y es en el primer trimestre del 2025 donde quizás muchas personas se van a dar cuenta que no van a tener los recursos para seguir comprando o consumiendo. Entonces, este es un plan que todos tenemos que pensar
cómo vamos a resistir y cómo nos vamos a apoyar los unos a los otros, quizás como tú mencionabas, lo escuché en alguna rueda de prensa o red de prensa de ustedes, apoyando a los comercios más pequeños, apoyando las tiendas de barrio y mejorando nuestros presupuestos en casa también. María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería, habló en Radio Sucesos sobre la eliminación del subsidio eléctrico a las mineras. Veamos la nota. No hay subsidio, Milton. Es una tarifa especial para consumidores especiales. Dentro del mundo de los consumidores eléctricos existen categorías, la categoría doméstica, la categoría industrial, y dentro de la categoría industrial existe el grupo llamado AD2, en donde están los grandes consumidores. Sí, están 2 minas en operación, pero no es una tarifa minera, es una tarifa para grandes consumidores. ¿Y por qué es más barata, Milton? Porque todos nosotros estamos pagando dentro de esa tarifa eléctrica varios componentes, un componente de generación, un componente de transmisión, otro componente de distribución y de comercialización. Los consumidores AB2, en realidad, la tarifa que pagan es una tarifa correspondiente a la generación y al almacenamiento, más no la distribución, porque dentro de los contratos de inversión que establecen con el Estado ecuatoriano, pues en esas tarifas está ya asumido el costo de distribución. Ahora, ese grupo AB2 consume 230 megavatios de energía. Esto es más o menos lo que produce la central Mina San Francisco, para que la gente entienda. Y son cuatro sectores. Fruta del Norte, el otro proyecto de minero, Mirador, Fruta del Norte, y 2 empresas de acero, Novocero y Adelca, ¿verdad? Sí, eso es así. Obviamente cada una de estas empresas, dentro de las inversiones que han hecho, han invertido también generosamente en infraestructura eléctrica que asegure sistemas de almacenamiento, tendido eléctrico y una serie de cosas que justamente es lo que está justificando esa tarifa, porque están absorbiendo el costo de distribución. Está claro, exactamente. Desde la generación pasa la transmisión y la transmisión llega directamente a los 2 grandes proyectos. Hay que aclarar que no son todos, es decir, solo 2 proyectos mineros del país son los que tienen esta tarifa diferenciada que usted no la llama subsidio, y que podría ser discutible desde el lado del gobierno, porque el presidente ha dicho que es un subsidio incongruente e injusto. Sí, hay que tomar en cuenta, Milton, algunos detalles. Dentro de la industria minera, la gran cantidad de proyectos están hoy por hoy en estado de exploración. Esos exploradores están consumiendo la electricidad que demandarían 2 casas, 3 casas, porque no es más que un campamento de exploración. Eso, estamos hablando del 90% de los proyectos mineros. Los que ya han entrado en construcción, los que ya son mina, los que están produciendo en este momento, obviamente tienen una demanda muy grande o mucho mayor que los que están en exploración, sin duda alguna. Y esa generación, esa demanda eléctrica ha sido de alguna manera más que compensada con la inversión que se ha traído al país y con los beneficios que ha traído la industria minera. Hola María Eulalia, buenos días. Sí, es una realidad que los proyectos mineros consumen muchísima energía. ¿Qué posibilidades hay de que, por ejemplo, cada proyecto pueda tener autogeneración y con generaciones quizás de energía que sean mucho más limpias, energías renovables? ¿Eso se ha planteado? ¿Estaría en mente ahora que se elimina esta tarifa especial? Sí, pero yo quisiera contextualizar el tema. Sí es cierto, una industria minera, una mina a gran escala en producción consume electricidad, por supuesto que sí, pero también está dando al país muchos más beneficios si es que solamente nos centramos en cuánta electricidad está necesitando. Por supuesto, los réditos de una minería responsable, industrial, productiva, son mucho mayores.
la autogeneración es algo que se está empezando a tratar dentro de la industria. Las mineras hoy por hoy han hecho un esfuerzo enorme por mitigar esta crisis, y es por eso que, pese a que la misma Constitución asegura el aprovisionamiento de electricidad, las mineras han hecho un esfuerzo para autogenerar. El caso de Fruta del Norte, esta mañana lo decía en Teleamazonas Milton Carolina Orozco, como Fruta del Norte hoy por hoy está generando 8 megas de su autogeneración. ¿Para qué? Para mitigar justamente esta crisis, porque somos empáticos, porque esta crisis no es algo que golpea a uno o a otro, nos golpea a todos como ecuatorianos, como individuos, como empresas. Entonces, por supuesto, la industria minera en esta y en todas las crisis que han habido antes ha levantado la mano y ha dicho, ok, ¿cómo apoyamos? ¿Cómo somos parte de la solución y no del problema? La autogeneración ya se está empezando a dar hoy por hoy, ya lo he dicho, en por ejemplo, Fruta del Norte. A futuro habrá que ver también, habrá que hablar de políticas eléctricas. Creo que cuando se dieron los contratos de inversión minera, las condiciones eléctricas del país eran absolutamente diferentes a lo que ahora sucede. Y esto es una conversación que no solamente tiene que abarcar a mineras, yo creo que tiene que abarcar a todo el sector industrial. ¿Cómo hacemos para autogenerar? Hay que recordar también que hoy por hoy el Estado ecuatoriano tampoco es muy amigable para permitir proyectos de autogeneración. Y por eso muchos de esos proyectos de autogeneración se han quedado en el tintero. Reconocemos que el gobierno nacional está haciendo esfuerzos para agilitar esos proyectos de autogeneración y lo aplaudimos sin duda alguna, pero creo que más allá de la coyuntura, la política eléctrica del Estado ecuatoriano tiene que ir enfocada a la autogeneración, una autogeneración que sea justa, que sea sostenible y que sea además parte de unos procesos ágiles, y que no para un proyecto de autogeneración se tomen años por una licencia ambiental. También en eso tenemos que tener unas políticas más fuertes y más ágiles. En Impacto Informativo, José David Jiménez, ministro de Deportes, habla de la gestión ministerial en esa cartera de Estado. Escuchemos lo que dijo. La verdad es que hemos estado bastante tranquilos y muy felices por cómo se han venido desarrollando los distintos Juegos Nacionales. Actualmente nos encontramos en los Juegos Nacionales de Menores que tienen sede en Manabí, y hemos vivido una fiesta deportiva en todas las disciplinas, que son más de 20 disciplinas, que se compiten, la mayoría en Manabí, otras tienen subsedes en Guayas, otras, por ejemplo, Escalada tiene la subsede en la provincia de Chimborazo, pero hemos visto bastante potencial en nuestros atletas. El día de ayer tuve la suerte de presenciar ciclismo de pista, y la verdad es que nuestros chicos son unas balas en eso, o sea, son bastante rápidos. Vemos equipos bastante bien estructurados en un deporte que no mucha gente lo tiene identificado, como es el ciclismo de pista, y así también hemos visto en muchos otros deportes. Por ejemplo, en el básquet está siendo bastante interesante porque hemos tenido algunas provincias potencias, algo que antes no pasaba. Antes teníamos 3 provincias que podían casi que pelear el campeonato, ahorita tenemos más, y tenemos representantes de todas nuestras provincias, que eso también es algo muy importante para nosotros, para que se sienta todas las provincias de nuestro país incluidas en el campeonato, porque de todas nuestras provincias podemos encontrar a nuestras futuras glorias del deporte. Ahora, ¿cómo hace para que todos los buenos deportistas de cada provincia estén en estos Juegos? ¿Se mueve solo el ministerio o está en alianza, no sé, con el Comité Olímpico Ecuatoriano u otras entidades? La estructura que tiene nuestro deporte tiene diferentes niveles. Para la parte formativa, que justamente es donde entran los Juegos Nacionales de Menores, está a cargo de las distintas federaciones provinciales. Perdón, en ese sentido, las federaciones provinciales de cada provincia son las que tienen a cargo la parte del deporte formativo a través de sus asociaciones. Ellos son los que hacen la parte operativa para que lleguen nuestros atletas de las diferentes provincias a las sedes donde se van a competir. Las federaciones provinciales tienen financiamiento al 100% del Ministerio del Deporte, algo también de autogestión también, pero tienen el financiamiento 100% del Ministerio del Deporte justamente para el impulso
y el desarrollo del deporte formativo. ¿Cuánto es la contribución al Ministerio del Deporte? ¿Cuánto cuestan estos juegos en general? Los Juegos Nacionales de Menores tuvieron un valor de $900.000 y eso tiene muchísimo que ver con la planificación, con la readecuación de la infraestructura deportiva para que esté, digamos, a la altura de una competición y muchísimas cosas dentro de la parte organizativa para que sean escenarios de primer nivel que exigen justamente nuestros deportistas formativos. Y gran parte de la infraestructura que hemos encontrado ha sido bastante buena. Tenemos que obviamente impulsar muchísima más para que todas las provincias tengan el mismo acceso. Y tomando en cuenta todos estos detalles de las diferentes asociaciones, ¿para cuándo estarían culminando los Juegos? Los Juegos se van a cerrar, me parece que es a finales de esta semana. Ya tuvimos casi 2 semanas de competencia y ya esta semana se cierran. Sí, ¿cuándo se conocería todo el cuadro de los ganadores, de los medallistas? Bueno, la calificación de estos torneos nacionales, del Torneo Nacional de Menores, es diferente porque es con coeficiente, no es como el medallero de los Juegos Olímpicos o como se han diseñado otros juegos. Es por un coeficiente, por un porcentaje que se va determinando cuál es la provincia que va arriba. Al día de hoy me parece que Guayas iba liderando la tabla, Pichincha iba segunda pero por muy cerca. De ahí teníamos una sorpresa con Manabí que se impuso a la provincia de La Suay, que aquí iba cuarta, y así hemos tenido bastantes sorpresas positivas en deportes. Por ejemplo, hemos tenido que provincias de nuestra Amazonía han sido importantes en algunos deportes que no pensamos que iban a despuntar. Obviamente en otros sí sabíamos que tenían una potencia brutal, como en levantamiento de pesas, pero hemos visto muchísimas sorpresas. La sorpresa que vimos en escalada también me pareció bastante interesante porque vimos muchos futuros prospectos de deportistas que nosotros no tenemos en la actualidad, digamos ya en la parte competitiva de alto rendimiento. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Global hoy con Alan Carney. Calígula y Nerón regresa. Tras el establecimiento del Imperio Romano, luego del asesinato de Julio César, vinieron tiempos cambiantes para el imperio según el carácter del emperador de turno, de los que hubo extraordinarios como Trajano o Marco Aurelio, y muy buenos como Vespasiano o el primero de todos, Augusto. Hubo regulares, malos, pésimos como Nerón o Cómodo, y por último, Calígula, el epítome del demente, convencido de ser un ente divino, un hijo de los dioses enviado al mundo para gobernarlo como viera mejor. Calígula estableció un régimen de terror en el imperio, basado en una guardia pretoriana a la que llenó de privilegios para asegurarse su absoluta fidelidad. Su tiranía, mientras duró, fue una sucesión de abusos, desde sexuales a los asesinatos selectivos para intimidar a la sociedad romana, hasta los ridículos, como el nombramiento de su caballo como senador, aunque esto último parecería no tan lejano de realidades actuales. En efecto, en Calígula se destacan, junto a su depravación, el capricho y el absoluto desprecio por las personas. Un monstruo de esa naturaleza gobierna ya por 13 años y lo hará presumiblemente hasta su muerte el reino ermitaño de Corea del Norte, como tercer heredero de la dinastía que su abuelo Kim Il-sung iniciara en 1948 al hacerse con el poder tras la muy prolongada ocupación japonesa de Corea. Desde aquel momento hasta hoy, Corea del Norte es, para todos los fines prácticos, una monarquía de carácter hereditario y absoluto,
un retorno al más básico concepto de poder propio de los faraones egipcios o de los reyes asirios. Durante los 76 años de los Kim en el poder, el régimen se ha mantenido encerrado, aislado del mundo exterior, en torno a un comunismo místico creado por el fundador, una religión obligatoria para todo norcoreano bajo pena de muerte, pues contrariamente a otros cultos, la amenaza de un castigo en el más allá, en alguno de los imaginativos infiernos que se han inventado, no tiene mayor sentido en Corea del Norte que lo tiene en operación en el más acá en tiempo real. El abuelo Kim intentó imponer su concepción a toda Corea, lanzándose a una guerra para conquistar el sur del país en 1950. Ante esa agresión, la recién nacida Organización de las Naciones Unidas intervino con el envío de fuerzas militares de varios países que revirtieron las iniciales conquistas de Kim y empujaron a las fuerzas norcoreanas hacia el norte. La guerra duró 3 años e incluyó la intervención de la China de Mao, que envió casi 1 millón de soldados en apoyo de Kim. En 1953 se estableció un armisticio, fijándose la frontera en el paralelo 38, convirtiéndose esta en una de las más fortificadas del planeta, de lado y lado. Nunca se llegó a un acuerdo de paz formal entre las dos Coreas, con lo que técnicamente ambos países se encuentran en guerra. En un primer momento, ambas Coreas se rigieron autoritariamente, tomando caminos divergentes en lo económico, pues Corea del Norte adoptó la centralización más extrema como modelo, orientándose además al desarrollo de una industria pesada militar en detrimento de la calidad de vida popular, llegando incluso a sufrir una hambruna que a finales del siglo pasado mató a entre 1 y 2 millones de personas y, según UNICEF, llevó a más de 600,000 niños a desnutrición severa. Recientemente, a raíz de la pandemia, otra vez se llegó a graves limitaciones de alimento con la desnutrición general como resultado. En apenas 2 generaciones, la diferencia de la estatura promedio de las poblaciones de las dos Coreas muestra más de 10 centímetros entre ellas. Todos los recursos de Corea del Norte se han destinado a fortalecer su aparato de represión y sus fuerzas armadas, la Guardia Pretoriana del Calígula que gobierna el país, por lo que las condiciones de vida son de las peores en el mundo, al nivel de los precarios estados subsaharianos. El único producto de exportación norcoreano que aporta divisas a su economía es la esclavitud, la calidad que sus ciudadanos tienen en China, enviados a trabajar en las industrias chinas que le pagan directamente al régimen coreano, dejando al trabajador el mínimo para sobrevivir en las más precarias condiciones. Esos recursos y los que logran robar por hackeos, actividad muy favorecida por un régimen pirata, sobre todo en el inescrutable mundo informático de las criptomonedas, se dedican en su práctica integridad al programa nuclear y de misiles balísticos en absoluta indiferencia y desdén para las necesidades de la población. A esta se la mantiene en la sumisión más absoluta a través de un aparato de propaganda y culto a la personalidad inspirado en el terrorismo de la nueva religión y de una represión implacable que se deshace de aquellos que el régimen considera subversivos, sea por el expeditivo fusilamiento o por la prolongada muerte en los campos de trabajo o en las minas. Corea del Norte se ubica entre los más miserables países del mundo. Corea del Sur, por su parte, tras adoptar una economía de mercado, es hoy la 10ª economía del mundo, pionera en innovación tecnológica que ha traído una envidiable prosperidad al país y a su gente. Para Kim,
Este intolerable contraste es visto como un grave riesgo para su fracasado régimen y busca a toda costa confrontación y tensiones, apostando a extender su política de intimidación fuera de sus fronteras. Corea del Norte, desde hace varios meses, inició el lanzamiento de miles de globos cargados de basura, lo único que produce, hacia Corea del Sur, a lo que parece sea el gobierno surcoreano o ciudadanos surcoreanos por su cuenta, han respondido enviando drones con panfletos contrarios a la monarquía al norte, lo que ha enfurecido a Kim, quien sabe perfectamente de los riesgos que la verdad y el conocimiento conllevan para las tiranías. Corea del Norte ha amenazado al sur con la destrucción si se dan nuevos sobrevuelos informativos. Resulta por demás curioso, por decirlo menos, que Rusia se alinee justo en el mismo lenguaje de Kim, advirtiendo a Corea del Sur que tome en serio las amenazas de Corea del Norte y no siga provocando con falsos y desestabilizadores mensajes de libertad y democracia. Recién sale a la luz el alcance del acuerdo firmado en junio pasado entre Putin y Kim, Calígula y Nerón, en un símil por el incendiario talante del primero. Se trata de un tratado de alianza y asistencia recíproca por el cual las partes deben apoyarse en el evento de conflicto con terceros. Esto significa garantizar a Corea del Norte un paraguas nuclear incluso en el evento de un conflicto con Corea del Sur y sus aliados. Para Rusia, significa el poder contar con los envíos de municiones, misiles y al parecer hasta tropas norcoreanas para continuar su guerra de agresión contra Ucrania. Un excelente negocio para los dos dictadores, los modernos Calígula y Nerón. Muchas gracias. Editorial. Los políticos no le temen a la muerte. Talía Flores, primicias. En las horas más azarosas de su carrera política, el expresidente Rafael Correa debe preguntarse si valió la pena haber sido jefe de todos los poderes para 7 años después de haber dejado Carondelet asestar un furibundo golpe moral a su familia, a la que Estados Unidos ha declarado, al igual que a él, inelegibles para ingresar a ese país. Resulta sobrecogedor que quienes nada tienen que ver con las acciones de sus progenitores deban pagar de esa manera, lo que confirma que el poder es perverso y el exceso de poder doblemente. La repercusión de la decisión de Washington ha sido enorme dentro y fuera del país, al punto de que ni el operativo de blanqueo de imagen del Grupo de Puebla y de las organizaciones afines que defienden a Correa y a Jorge Glass ha podido morigerar el ruido. La sensibilidad de la región ante acciones similares del Departamento de Estado y sus efectos son conmovedores. Que lo diga Guatemala, donde el anuncio del retiro de visas a 300 ciudadanos, entre esos a más de 100 congresistas, a personas privadas y sus familias por socavar la democracia y el Estado de Derecho en diciembre de 2023, zarandeó el país. Y fue solo un anticipo. Días después, en enero de 2024, Guatemala se estremeció al conocer que apenas 48 horas después de que Alejandro Yamatei dejara el cargo de presidente de la República, Estados Unidos lo declaró no apto para ingresar a su territorio, y que su hijo fue expulsado cuando pretendía ingresar a Miami. Los 4 años que estuvo en el poder el conservador Yamatei persiguió a sus opositores y a los periodistas que destaparon su corrupción, en casos terribles como sobrevalorar las vacunas rusas Sputnik para el COVID-19 y recibir sobornos de ciudadanos rusos que adquirieron tierras para la explotación minera en Guatemala. Otro gran impacto ocurrió cuando el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que el Departamento de Estado designaba al expresidente paraguayo Horacio Cartes como inelegible para ingresar a Estados Unidos debido a sus actos de corrupción. Nos comprometemos a apoyar la democracia y a promover la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos, escribió en su cuenta de X. La sanción fue extensiva a la familia del rico empresario tabacalero,
educado en Estados Unidos y que era investigado por presunto lavado de dinero. Ejerció el mando por el conservador Partido Colorado entre 2012, 2013 y 2018. La ley Global Magnitsky, que aplica a Washington a los involucrados o vinculados en violaciones de derechos humanos o corrupción, es contundente. Implica la muerte financiera, ya que las instituciones de Estados Unidos no pueden relacionarse con otras que tengan vínculos con los sancionados. Décadas atrás, el presidente de Colombia, Ernesto Samper, se quedó sin visa a Estados Unidos cuando el gobierno de Bill Clinton le retiró debido al financiamiento de su campaña presidencial con dineros del narcotráfico en 1994. Fue un tormento para su gobierno. Samper se volvió antiimperialista. Para los exmandatarios de Ecuador, las repercusiones son insospechadas, porque el Departamento de Estado ha dicho que Correa y Glass abusaron de sus cargos como expresidente y ex vicepresidente de Ecuador, respectivamente, al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Tal reza el comunicado del gobierno del demócrata Joe Biden. Correa integra hoy la ominosa lista de expresidentes latinoamericanos acusados de corrupción a los que Estados Unidos no los quiere en su territorio. Allí también está Abdalá Bucaram. Un primer gran eco de esa decisión se escuchó en México por voz de la senadora Lili Treyes, del PAN, que le preguntó al flamante canciller Juan Ramón de la Fuente si vamos a seguir usando nuestras embajadas como cuevas de criminales. No hubo respuesta, pero el pueblo mexicano reflexionará sobre la decisión del gobierno de López Obrador, que otorgó asilo político a Jorge Glass y rompió relaciones diplomáticas con un país amigo como Ecuador por defender a un sentenciado por corrupción. ¿Qué hará la presidenta Claudia Sheinbaum? Que es difícil de saber, pero no hay que olvidar que comparte ideología con su antecesor. Lo que sí se puede anticipar es que el lawfare al que Correa y Glass se han aferrado como a un clavo ardiente no les dará los resultados por ellos esperados. Se acabó la fiesta, solía decir Correa, cuando gobernaba controlando todos los espacios de poder. Hoy parece un boomerang. Para el expresidente, el golpe ha sido de tal magnitud que no le quedó más remedio que hablar de maldad humana y de una nueva idiotez hecha por los gringos, según escribió en su cuenta de X. ¿Y qué hará Bélgica, que le otorgó estatus de refugiado a cuenta de reunificación familiar? Siguiendo el rigor de la diplomacia y la política, es de presumir que pedirá información del caso a la Embajada de Estados Unidos en Bruselas antes de revisar su decisión. ¿Y qué hará la Cancillería ecuatoriana? Se supone que dispondrá a sus embajadores visitar los medios de comunicación y buscar encuentros con personalidades de los países en los que están destacados para que informen sobre estas últimas decisiones, que pueden también incidir de manera decisiva en la Corte Internacional de Justicia, que tramita una demanda de México contra Ecuador, así como una de nuestro país contra ellos. Lo que hará la Interpol, que tiene en sus manos un pedido de difusión roja para Correa, está por verse. Pero se puede intuir que Ecuador volverá a hacer el planteamiento, esta vez sin errores. En estos momentos de desolación, Correa debe estar odiando a sus áulicos que le permitieron hacer lo que quiso sin decirle nada. Y también debe entender finalmente el valor de los contrapesos del poder que él repudiaba y que, de funcionar, le habrían impedido cometer las acciones que hoy debe lamentar. Es la hora de los arrepentimientos, pero ellos se lo buscaron. En la Asamblea Nacional, los revolucionarios deben estar pasando angustias al entender lo que ocurrió en Guatemala con sus pares y pensarán dos veces antes de defender a su líder, mientras que los exministros y ex altos cargos prófugos deben padecer pensando que sus familiares ya no podrán viajar al imperio que tanto les gusta. Allá ellos. Alguna vez leí una frase que parece hecha para la ocasión: la corrupción mata, pero los políticos no le temen a la muerte. Talía Flores, Primicias. Noticias internacionales. Praga anuncia la prohibición de los pub crawls para disuadir a los turistas ebrios. Praga anuncia la prohibición de las visitas nocturnas organizadas a sus pubs, conocidos como pub crawls, con el objetivo de evitar el turismo de borrachera en la capital checa.
Los concejales de la ciudad anunciaron el martes que las agencias especializadas ya no podrán organizar visitas de pub en pub entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana. Los residentes se han quejado del ruido causado por este tipo de ocio nocturno, en particular por parte de los turistas británicos. La medida probablemente suponga un duro golpe para los operadores turísticos que dependen de la reputación de Praga como ciudad de fiesta. El teniente de alcalde de la ciudad dijo que espera atraer a más turistas con intereses culturales y alto poder adquisitivo. Praga no es la primera ciudad europea que aplica medidas para disuadir a visitantes que acuden principalmente por el alcohol y la fiesta. El año pasado, Ámsterdam lanzó una campaña similar con el propósito de atraer un perfil de turismo sofisticado. Llega a Albania el primer barco italiano con 16 inmigrantes a bordo. Los primeros solicitantes de asilo en Italia que serán procesados en Albania llegaron en barco al puerto albanés de Şengjin. El barco transportaba 16 hombres que fueron rescatados en el mar después de salir de Libia. Los hombres se someterán a exámenes de salud y procedimientos de identificación y luego serán trasladados al centro en Hyader, a pocos kilómetros del puerto. Se trata de los primeros solicitantes de asilo que serán procesados en terceros países a pesar de hacer su petición en la Unión Europea, según un controvertido acuerdo que ha sido tachado por Amnistía Internacional de cruel experimento. La primera ministra italiana Giorgia Meloni inauguró formalmente el viernes los dos centros donde Italia planea tramitar las peticiones de miles de solicitantes de asilo. Aunque el centro en Hyader tiene capacidad para 3.000 personas, comenzará con 400 y aumentará a 880 en unas pocas semanas. Estados Unidos amenaza con reducir la ayuda a Israel si no aumenta la asistencia humanitaria a Gaza. Estados Unidos amenaza al gobierno israelí con cortar parte de la asistencia militar si no aumenta el acceso de la ayuda humanitaria a Gaza en un plazo de 30 días. En una carta enviada al primer ministro israelí, el gobierno de Estados Unidos asegura que siente una profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en la región. Según Estados Unidos, Israel ha impedido la llegada de casi el 90% de la ayuda humanitaria que se transportó a Gaza el mes pasado. Hasta ahora, las órdenes de evacuación de Israel han obligado a casi 2 millones de personas a refugiarse en una estrecha franja donde corren un alto riesgo de contagio letal de enfermedades. Desde que comenzó la guerra hace más de un año, más de 42.000 palestinos han muerto en Gaza. Alcides Ñacato es el gran referente del deporte en las parroquias de nuestra provincia y de las realidades de su práctica en nuestro país. Privilegia y acerca desde hace muchos años a Telesucesos con los deportes populares y en especial el ecuavóley. Todas las tardes, deportes en Telesucesos Sports, bajo la dirección del arquitecto David López. La visión objetiva de quien vive el deporte. Sucesos deportivos, visión de un equipo de opinión joven de comunicadores. Telesucesos, llegamos con nuestra señal a los sectores populares de nuestra ciudad. Quienes no tienen televisión por suscripción atenderán nuestra señal sin costo en Canal 29 UHF Telesucesos. Siempre ecuatorianos, resaltamos nuestra identidad. El básquet, esgrima, tenis de mesa, taekwondo, box y muchos deportes más en Telesucesos Sport, sin costo desde la comodidad de su hogar en Telesucesos Canal 29. Arena Telesucesos es una importante y funcional edificación cubierta dispuesta para la práctica y desarrollo de eventos del ecuavóley. Si deseas asistir a los encuentros en vivo de ecuavóley, comunícate con nosotros a los números de teléfono
2021-224 o al 0989-973-725. Ven con tu familia y amigos a vivir la emoción del Ecuavóley. Emoción sin límites los días jueves y viernes desde la comodidad de su hogar. Resaltamos nuestra identidad como ecuatorianos iniciando transmisiones en Telesucesos del Ecuavóley, que representa, luego del fútbol, el deporte más popular de nuestro país y el que practican los ecuatorianos residentes en muchos países del mundo. Nuestra señal será transmitida en directo por televisión abierta en la ciudad de Quito y a través de las redes sociales a todo el país, así que llegará a Estados Unidos, España e Italia, creando a través del Ecuavóley un nexo fraterno entre ecuatorianos y entre los inmigrantes de nuestro país. Anuncie en Telesucesos Sport y llegue con nosotros a lo más importante del deporte popular. Telesucesos, con sus transmisiones, jerarquizará esta práctica deportiva, convocando importantes competencias de Ecuavóley dentro y fuera del Ecuador. Llegando con deportes no atendidos por los medios de comunicación que han concentrado su acción en el fútbol. El tenis, box, golf, racquetball llegarán a su pantalla de televisión en tiempo real a través de Canal 29 UHF, competencias que podrán ser atendidas a través de Facebook, YouTube y vivir los encuentros deportivos en directo y en tiempo real. Esté atento a nuestros horarios especiales de transmisión los fines de semana y feriados. Usted y su familia disfrutarán desde la comodidad de su hogar de las emociones del Ecuavóley, deporte tan nuestro. Somos inéditos y para ello disponemos de un escenario cubierto propio, Arena Telesucesos, desde donde transmitimos nuestros encuentros masculinos y femeninos de este deporte. Simple y gratuito. Llama a nuestros números de contacto 2021-224 o al 0989-973-725 y regístrate como invitado especial para nuestros eventos en vivo. Arena Telesucesos, el escenario cubierto para la práctica del deporte 100% ecuatoriano, el Ecuavóley. Telesucesos es un canal de televisión que incorpora a su programación manifestaciones culturales y deportivas que marcan la identidad de nuestro país. Consideramos que el Ecuavóley es una manifestación deportiva con partida de nacimiento popular y nombre propio ecuatoriano. Arena Telesucesos, funcional espacio cubierto para la práctica y desarrollo del deporte. Arena Telesucesos, el escenario para campeones. Arena Telesucesos atiende deportes de su preferencia: básquetbol, tenis de mesa, esgrima, taekwondo, fútbol sala, box, halterofilia. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del Ecuavóley. Por fin tiene usted un espacio de difusión de su deporte preferido. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.